día de hoy trabajaremos en la instancia de Linux, en la instancia de AWS, utilizando Linux Red Hat 8. Vamos a hacer los siguientes pasos: crear un volumen, o sea, un espacio de almacenamiento y asociarlo. Vamos a montarlo, formatearlo y también utilizar algunos comandos usuales. ¿Ok? Y aquí antes de finalizar, bueno, esto va a quedar para que ustedes lo realicen, porque el punto de montaje nosotros lo vamos a dejar montado, pero si ustedes reinician su servidor, pues ese punto de montaje desaparece. Entonces necesito que ustedes lo dejen el punto de montaje permanente, ¿ok? Persistente, para que después de reiniciar o apagar el servidor, no se quite. Este es solo modificar un archivo, ¿verdad? Y agregar ahí ese punto de montaje, pero si tienen alguna duda me pueden consultar, pero sí, ahí hay bastante documentación en internet para que lo puedan hacer. Ok, entonces vamos a iniciar con la parte de AWS. Ok, los primeros pasos que debemos hacer, voy a compartir mi pantalla. Bueno, aquí está el archivo, ¿verdad? Que les comentaba. Ok, entonces aquí tengo mi instancia de Linux Red Hat. Ok, y es una instancia T2 micro, ¿verdad? Es pequeña y hay que ver que está en esta zona. Esto es importante para el siguiente paso que vamos a hacer, que es la US East 2B. Ok, entonces yo voy a crear un espacio de almacenamiento. Cuando hicimos la instalación, si ustedes recuerdan, dejamos un espacio de almacenamiento adicional, que yo les dije, posteriormente hay que configurarlo. Ok, entonces vamos a hacerlo desde cero en este caso, asumiendo de que no hay ningún espacio de almacenamiento, sino que yo voy a crearlo y lo voy a asociar posteriormente. Entonces, el primer caso, tendríamos que crear un volumen. Me voy a la opción, ¿verdad? Siempre, bueno, aquí en servicio, ¿verdad? Estoy en S2, ¿verdad? Que es la instancia de Elastic Computing. Ok, aquí ya había ido a Running Instances. Ok, y yo les había dicho, yo estoy en Ohio, en la zona US East 2, pero la mayoría han tenido problemas con esta zona. Entonces, yo creo que la default, la que usan es la de Virginia, ¿verdad? Si en este caso ya empezaron a utilizar esta, pues tiene que seguir usando la instancia en la zona que ya utilizaron. Bien, entonces voy a crear el volumen. Me voy a la opción Elastic Block Store, volumen, ok. Y voy a crear un disco, ¿verdad? Como, ¿qué significa lo que estoy haciendo? Pues mi servidor cuando yo lo instalé, se instaló creo con 50 gigas de disco, pero yo voy a, en este caso, crear un nuevo disco. Lo voy a crear puede ser con la capacidad que ustedes quieran. Entre más grande, más costoso va a ser. ¿Verdad? Yo en este caso lo voy a crear con 100. ¿Ok? Entonces voy a crear uno nuevo. Aquí está la opción Create Volume. Aquí están las primeras partes. Me dice qué tipo de volumen. Entonces, lo que hablamos la vez pasada, yo puedo crear discos de estado sólido, discos de estado sólido con alto input-output, ¿verdad? O discos fríos HDD normales, discos magnéticos. Me voy a ir a la opción estándar, ¿verdad? El disco magnético es el estándar disco que tenemos ahí en las computadoras, ¿verdad? En disco magnético, que ustedes ya conocen. El tamaño, en este caso lo voy a crear con 100, ¿ok? Y este tamaño es en gigas. La cantidad de IOPS no aplica porque es un disco estándar. Esto aplica nada más cuando es un disco de estado sólido. La zona, recuerden que nosotros íbamos a utilizar la misma zona donde está nuestro servidor Linux, porque a él es donde le vamos a asociar este espacio.
Entonces la zona que yo tengo, mi servidor es US East 2B. Luego si yo quisiera asociarle un snapshot, ¿verdad? Para hacer, en este caso, réplicas, pero no, si quiero encriptarlo, también no lo voy a hacer. Le voy a agregar un tag, ¿verdad? Para identificarlo. Disco nuevo, le voy a escribir 100 para saber que es un disco nuevo de 100 gigas y le doy add. Entonces ya aquí ya se agregó el tag. Permítame un momento. Bueno, y la opción es Create Volume. Aquí me dice que se creó satisfactoriamente. ¿Están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Ah, perfecto. Bien, entonces el disco que yo creé es este, ¿verdad? El de 100 gigas estándar. Y aquí está la fecha de creación. Entonces ahora ese disco que yo creé se lo voy a presentar a mi servidor Linux. Entonces aquí lo marco, ¿ok? En Action, ¿ok? Le doy Attach Volume. Entonces aquí me aparece el disco y me dice a qué instancia. Recuerden que la instancia tiene que ser en la misma que está el servidor, la que yo creé el volumen, ¿ok? Entonces me van a aparecer, pero aquí ya me sale el sistema, ¿verdad? La instancia de sistema, que es Linux Red Hat, ¿verdad? Yo lo voy a asociar y me dice que el dispositivo se va a asociar en este va a ser el disco virtual. De momento no lo voy a anotar, posteriormente voy a hacer, este es un dato muy importante, ¿ok? Entonces le doy agregar, ¿verdad? O anexar. Y aquí ya quedó. Si ustedes ven, ya el disco está en uso, ¿verdad? Y está anexado a un servidor, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que yo vaya al sistema, a mi instancia de Red Hat. Me voy a mover acá, instancia. La voy a iniciar, ¿ok? Acciones y la voy a iniciar. Dice que si estoy seguro, sí. Recuerden siempre dejar apagadas las instancias a menos de que ustedes las necesiten, ¿verdad? Porque si la dejan encendida, eso genera costos. Vamos a esperar un momento. Aquí vamos a continuar lo que hicimos la clase previa, en donde configuramos una conexión, ¿verdad? Ya en este caso vamos a partir de esa conexión que ya tenemos, ¿ok? Lo de la llave, ¿verdad? Recuerdan que hicimos algo para convertirla, todo eso ya está, entonces ya no necesito hacerlo de nuevo, ¿ok? Entonces me voy a donde dice, bueno, aquí conectar, aquí me aparecen los métodos, ¿verdad? Ok, lo que yo necesito acá es el nombre de la instancia. Lo copio y en este momento voy a abrir un programa, ¿verdad? Que ustedes ya conocen que se llama PuTTY. Ok, permítame ya aparecer allí, ya se los comparto. Ok, entonces me sale la pantalla, yo escribo el host, en este caso pues es el nombre que acabo de comprar, de copiar, perdón. Me voy a buscar, recuerden la llave, me voy aquí en la opción de conexiones, SSH, Authority, y acá le doy Browse, o sea, buscar, ¿verdad? Busco la llave que ya tengo previamente para mi servidor y le doy Abrir. Luego le doy Open aquí también y me aparece un mensaje, ¿verdad? Este mensaje no lo están viendo ustedes, ya se lo voy a mostrar. Bueno, no me permite compartirlo.
Sí, no me permite compartirlo, pero bueno, es un mensaje en donde dice que esta llave no está almacenada, es el fingerprint de mi llave, de mi conexión. Entonces me dice que si quiero almacenarla, sí, no, cancelar o ayuda. Pues le doy que la almacene. Cuando le doy yes, quiere decir que mi computador está confiando en esta conexión que estoy abriendo. ¿Ok? Entonces automáticamente me sale la pantalla. Se la voy a compartir. Para iniciar sesión, recuerden el usuario, ¿verdad? Aquí el usuario que tiene predefinido es EC2-user. Le doy enter y me abre, ¿verdad? Me abre la conexión. Aquí ya estoy adentro de mi servidor. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la primera parte del laboratorio, que es, ya creamos el volumen, también ya lo asociamos, pero necesitamos ahora verlo dentro de mi configuración, porque yo ahorita, en este momento, voy a ejecutar, luego les voy a explicar los comandos, ¿verdad? Ahí están al final del archivo. En este caso voy a ejecutar un comando que se llama para ver los discos de F-L y veo los discos que están montados. Entonces acá veo este disco, el dev. Estos son los discos, ¿verdad? En este caso el file system. En Linux se llaman file system, ¿verdad? O sistema de archivos, que está montado en el directorio raíz, ¿verdad? En el root. En el directorio raíz está montado y que ¿cuánto mide? Bueno, acá es difícil, por eso hay un comando, aquí df-l h, es para verlo directamente ya en H significa human, ¿verdad? Para que yo pueda ver ya en nomenclatura de gigas y megas. Entonces, el disco que estábamos viendo, el pleca D, pleca XV DA2 de 30 gigas, de los cuales solo tiene usados 1.3, 29 gigas disponibles, eso representa un 5% de uso y está montado en, ¿verdad? Aquí dice mountain on en el directorio raíz. ¿Ok? No me aparece el disco que acabo de crear. Entonces yo necesito ver, en este caso, mi disco. Para eso voy a utilizar un comando que se llama fdisk. Fdisk es un comando que me permite hacer manipulaciones con las tablas y con los file system, con la tabla de archivos. ¿Ok? Entonces, recuerden que estoy utilizando un usuario limitado, entonces le doy sudo, ¿verdad? Sudo significa escalar de privilegios. Sudo en este caso es super user do. Eso significa hacer lo que hace el superusuario. Le escribo sudo. En este caso, ese prefijo sudo, perdón, lo voy a utilizar en todos los comandos para evitar que me diga que me falta privilegio para ejecutar una acción. Entonces le escribo sudo, luego le escribo el comando, les dije fdisk, espacio, y le doy -L. Este es -L dentro de Linux, normalmente significa lista. ¿Ok? Luego ustedes pueden buscar la documentación de esos comandos. Entonces aquí me sale, yo voy a subir un poquito, porque me salió la lista de todos los file system que tiene. Veamos. Empieza aquí, ¿verdad? Ok. Entonces me dice que el disco dev, pleca XVA, BXDA, perdón, de 30 gigas, que es el que está montado en el directorio raíz, que se lo vimos anteriormente. Ese ya está formateado. Y está formateado y tiene dos particiones. Tiene una partición, la XVDA1, que es la partición del book master, ¿verdad? MBR, ¿verdad? Para el arranque de la partición. Y tiene la otra partición que es la que tiene los demás, ¿verdad? Que es la que está montada en el directorio raíz. Pero además tiene otros discos, como lo pueden ver acá. Tiene el disco pleca D, pleca XVDG
de 100 gigas. Este es el que le acabo de asociar. Tiene otro disco de 30 gigas. ¿Verdad? Que este lo asocié desde que instalé mi instancia, pero no se lo he, en este caso, montado al sistema. Y tiene otro disco de 10 gigas. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar en este caso con el disco de 100 gigas. ¿Ok? Entonces, aquí hay que ver los datos que este disco, cómo se llama dentro de Linux. Se llama, como lo ven ahí, pleca dev pleca xvdg. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es crear la partición. Voy a particionar ese disco. Ok, entonces para eso voy a utilizar el mismo comando. Me voy a ir ahí donde estaba. Escribo lo mismo, ¿verdad? Sudo fdisk y ahora le escribo el nombre del disco, ¿verdad? Del file system que tengo. En este caso, es dev xvdg y le doy enter. Ok, me aparece, vamos a ubicarnos al inicio del comando. Ok, en este caso el comando inicia aquí, ¿verdad? Entonces está esperando una serie de opciones. Para imprimir, ¿verdad? Yo puedo escribir la letra P para saber qué particiones ya tiene creadas. En este caso no tiene ninguna. Entonces, para crear una nueva partición, escribo la letra N, le doy Enter, y me dice, ¿qué tipo de partición? ¿Primaria o extendida? ¿Ok? Entonces voy a utilizar una partición extendida. Puedo presionar la letra E. ¿Qué número de partición le vas a asignar? Del 1 al 4. Por default dice que está 1. Si solo le doy Enter, significa que va a seleccionar 1. Le doy Enter. ¿Cuál es el primer sector de esta partición? Pues por default es 2048. Le doy Enter. Y el último, yo puedo decidir el último sector o decir, si yo quisiera, por ejemplo, este disco mide 100 y yo quisiera crear una partición de 80 y otra de 20 o más particiones de este disco, yo lo puedo definir acá. Si yo solo le doy Enter, significa que automáticamente el disco, o perdón, mi partición va a ubicarse en la totalidad del disco. ¿Ok? Entonces va a ocupar el 100%, por ende va a tener en este caso 100 gigas. Le doy Enter. Y me dice, la nueva partición ha sido creada con 100 gigas. Entonces, el siguiente paso es salvarla o guardarla, ¿verdad? Entonces escribo la letra W, que es write, escribir la tabla de particiones. Le doy Enter y dice que ya la creo. Ahora de nuevo, corro el comando fdisk -L y vean que ahora en el disco de 100, vamos a ubicarnos más arriba, donde aparece mi disco de 100, ¿ok? Ahora ya este disco ya tiene una partición extendida, ¿verdad? Y está ubicada en el xvdg1. Este es el dispositivo, ¿verdad? En este caso, este es el file system que yo voy a utilizar, ¿ok? Entonces ya creé la partición. Este fue el primer paso. Ahora lo que voy a hacer es formatearla. ¿Ok? Entonces voy a formatearla con un sistema de archivos. En el caso Linux, bueno, en el caso Linux, desde la versión 7, la 8, esta es la que estamos usando, utiliza un tipo de partición que se llama XFS. Pero hay otros tipos de particiones o tipos de file system. En el caso, por ejemplo, las versiones, por ejemplo, Linux 6, Red Hat 6, 5, utilizaba el ext4, ¿verdad? El Linux
3, por ejemplo, utilizaba el ext3 y así sucesivamente, ¿verdad? El ext, ¿verdad? Es un sistema de partición de archivos específico de Linux también. Pero en la actualidad el que más utilizan es XFS. Hay algunas, yo estuve leyendo respecto a las ventajas, ¿verdad? Y hay, por ejemplo, ventajas, por ejemplo, se pueden mencionar que en el sistema de particionamiento XFS no hay necesidad de fragmentar discos, no hay necesidad de, por ejemplo, ya hay mejor seguridad en cuanto a definir permisos de archivos, mejora también el establecimiento de cuotas y da un montón de opciones, ¿verdad? Que no estaban disponibles en los tipos de file system anteriores. Ok, entonces voy a formatear con el comando, siempre utilizo sudo mkfs. En este caso, mkfs es make file system y yo le pongo punto y luego le escribo el tipo de file system que yo quiero. Si yo quiero XFS, pues le escribo XFS. Si yo quisiera ext4, pues le escribo ext4. Entonces, ese es el tipo. En el caso, yo voy a utilizar el último que tiene Linux, XFS, ¿verdad? Que es el que se recomienda actualmente. ¿Ok? Y luego yo le escribo -L para darle una etiqueta, un label, y le voy a escribir el nombre a mi disco. Le voy a escribir disco 100. Okay, puede ser cualquier nombre, cada quien puede elegir uno. Y le doy Enter. Y aquí ya está. Ya está formateado mi disco. Ahora le doy de nuevo fdisk -L. Perdón, tengo que darle sudo. Aquí voy a buscar mi disco de 100. Aquí está, vean que ahora ya me dice que es una partición extendida. Y ya me la reconoce, ¿verdad? Entonces, en este caso, mi disco ya está particionado y también ya está formateado. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Montarlo. Entonces, yo lo voy a montar en un directorio dentro de Linux para poder usarlo, porque si no estoy, al principio yo les dije que el disco de 30 gigas estaba montado en el directorio raíz, pero en este yo lo voy a montar en una carpeta específica. ¿Y a dónde lo voy a crear? Entonces yo voy a ir, aquí hay un comando que ya lo vamos a ver adelante, que yo le describo pwd para saber en qué directorio estoy. Estoy en el directorio home y en el user, ¿verdad? Que es el usuario que tengo actualmente. Le doy cd pleca, espacio pleca para irme al directorio raíz. Luego le doy pwd y vean que cambia, ¿verdad? Ahora ya estoy en el directorio raíz. Le doy ls para listar, ls-l, para listar los archivos, carpetas que están dentro de ese directorio raíz. Ok, ahí está la estructura de Linux. Hay varios directorios, por ejemplo, el que estaba yo, home, es donde están los archivos de los usuarios. También hay, por ejemplo, el directorio boot, que es donde se guardan los archivos de inicio. Están, por ejemplo, la carpeta var, que es donde se guardan las variables del sistema. Hay varios directorios ahí, ¿verdad? Normalmente cada uno tiene un uso específico. Entonces, el que vamos a utilizar nosotros, por ejemplo, en este caso es el directorio MNT. De hecho, yo podría crear un directorio acá, pero la mejor práctica es que yo cree un directorio dentro de MNT. MNT es montaje, ¿verdad? Es donde yo tengo mis discos montados. Para cambiarme a ese directorio, le escribo cd espacio MNT. Aquí hay algo bien importante, porque yo puedo escribir cd y en este caso le puedo escribir cd pleca mnt y me va a llevar a ese directorio. Le puedo escribir solo cd espacio mnt y me lleva a ese directorio.
Cuando yo le escribo pleca, significa que yo hago una referencia directa hacia ese directorio y me puedo cambiar desde cualquier otra carpeta. ¿Ok? No tengo que estar directamente en raíz. Entonces cd-mnt y aquí me aparece. Le doy ls-l para listar el contenido. Acá tengo una carpeta de otro disco que ya tenía montado. Vamos a aprovechar para practicar. ¿Ok? Practicar lo que es borrar una carpeta. Yo la puedo borrar con rmd. rm y le escribo, en este caso, disco 1 menos r. Ok, perdón, tengo que escribirle toda la ruta, ¿verdad? mnt. Me dice si quiero borrarlo. Sí. Y aquí ya lo... Ah, me dice permiso denegado. Entonces tengo que elevar privilegios, sudo. Ya lo borró. ls-l. Aquí ya no está la carpeta. Entonces voy a crear una carpeta con el comando mkdir. ¿Ok? mkdir espacio y le escribo el nombre de la carpeta. En este caso le voy a escribir disco 100. O solo le voy a escribir disco 100. Así en letras, ¿verdad? Para que ustedes no lo confundan con el nombre del file system que creamos. Este es un nombre de una carpeta que aquí vamos a montar, ¿verdad? Me dio error. Voy a elevar, ¿verdad? Okay. Le doy ls-l. Ya me aparece el disco 100. Puedo entrar cd disco 100. Le doy ls-l y no hay nada. ¿Ok? Si yo quiero, digamos en este caso, bajar un nivel, ¿verdad? Porque yo estoy pwd, ¿verdad? Para saber en qué carpeta. Si yo quiero bajar un nivel e irme a mnt, le puedo dar cd punto punto. Perdón, cd espacio punto punto. Le doy pwd y ya bajé un nivel a mnt. Y así sucesivamente. Puedo dar cd espacio punto punto para ir bajando un nivel. Ok, en este caso voy a montar mi file system. Aquí hay un comando. Esto es lo que ustedes tienen que programar como un extra a este laboratorio, programar de forma automática para que se realice después de reiniciar su máquina. ¿Ok? Porque cuando yo voy a montar este punto de montaje, pero cuando se reinicia mi equipo se va a desaparecer. ¿Ok? Ok, voy a proceder a montar. El comando es mount, ¿verdad? Como montar en inglés. Le escribo en este caso, ¿qué es lo que necesito? Necesito en este caso, la primera parte es el nombre del file system. Dev xbdg1, ¿verdad? Que ese es mi file system. Y luego el punto de montaje. El punto de montaje es la carpeta que creé, ¿verdad? mnt, pleca, disco. Este es mi punto de montaje y le doy enter. Ok, me da un error porque tengo que elevar privilegios. Sudo. Ahí está. Dice que hay un problema con ese, vamos a ver, con ese file system. Ok, vamos a ver. xbdg1. A ver mi file system, a ver qué es lo que sucede con ese. Bueno, aparentemente, aquí está el... aquí está el problema. Vamos a intentar formatearlo de nuevo.
ese. El problema es que está como partición y eso lo vimos en el comando anterior. Está como de tipo DOS. Veanlo acá. Yo tengo varias formas de cambiar el tipo de partición. ¿Ok? Pero en este caso vamos a intentar forzar para que lo cambie automáticamente. fsr es el comando. Siempre sudo. Dice que le escriba -f para forzarlo y aparentemente lo hizo. Vamos a ver. Vamos a intentar verlo de nuevo. Vamos a crear de nuevo la partición. No sé por qué la agarró ese tipo. Entonces voy a irme de nuevo. Voy a borrar esa partición y voy a volverla a crear. Sudo fdisk pleca. Ahí está mi partición de tipo DOS. Vamos a borrarla. Dice que ya se borró. La escribo con W y ya la borré. Hay que tener cuidado con estos comandos porque si ustedes borran una partición que ya tiene datos, muchas de estas cosas no se pueden deshacer y se pierden datos. En este caso, como esa partición es la que creamos recientemente, no hay problema. Entonces le escribo P para listar. Pero bueno, si en el caso de que cometiéramos un error, ¿qué pasaría con la máquina entonces? ¿Qué nos tocaría hacer a nosotros? Si cometiera un error y eligiera una incorrecta, Exactamente. pero esa incorrecta existe. Sí, exacto, claro. Ah, ok. No, entonces ahí se puede volar por ejemplo, los datos. Si, por ejemplo, tiene una partición que tiene archivos o alguna información, una base de datos o algo, y usted la manipula, por eso hay que estar bien concentrados haciendo esto. Y se Okay. puede perder los datos. O sea que no hay derecho aquí a equivocarse, sale bien o sale bien. Sí, es que en los comandos es así, ¿verdad? Si uno le escribe yes, ahí ya aceptó. Lo que pasa es que si usted se equivoca y no ha guardado, hasta que le da W aquí, se guarda. Si no le ha dado todavía, puede cancelarlo. Pero normalmente uno se fija hasta que ya guardó todo. Ok. Aquí dice que presionemos M para ver las listas de opciones. Ok. Nosotros estamos utilizando. Vamos a ver, nosotros creamos esta, ¿verdad? N, con la opción, que es Add New Partition. Vamos a crear una nueva. Vamos a crearla de forma primaria, ¿verdad? Que creo que ese fue el dato que nos falló. Número de partición 1, le vamos a asignar todo
default, ¿verdad? Los 100 gigas. ¿Ok? Y aquí es donde guardo, le doy W. Entonces vuelvo a entrar, me sacó automáticamente que le doy W, me saca el comando. Ok. Y la imprimo. Aquí, bueno, aquí me sigue presentando que es de tipo DOS. Vamos a ver. Vamos a intentar formatearlo otra vez. Vamos a ver. Bueno, vamos a escribirle sudo. Ok, dice que menos F para... Me está dando el mismo mensaje. Se supone que ahí lo creó. Sí, ahí ya lo creó. Entonces vamos a intentar montarlo de nuevo. Vamos a ver en qué carpeta estamos. En MNT. LS, ahí está la carpeta que creé, disco 100. Entonces voy a montarlo en disco 100. Ok. Mount. Le damos dev pleca xbdg1 pleca espacio pleca y le escribo la carpeta mnt disco 100. Ok. Escalar privilegios, sudo. Bueno, ahí está, ¿verdad? Bueno, ahí a saber, en el caso era el tipo de partición que había seleccionado. Entonces, si yo escribo el comando df menos L, que el df es disk, los discos que tengo, ahora ya me aparece mi disco, véanlo acá, mi disco 100 montado en mi device, ¿verdad? En mi dispositivo XBDG1. Y le voy a dar menos LH para ver la cantidad de almacenamiento. Ok, entonces veo acá. Bueno, aquí está el almacenamiento, ya está mi punto de montaje hecho. Ok, vamos a ver el laboratorio. Entonces aquí ya tenemos el punto de montaje. Ahora vamos a utilizar algunos comandos. Voy a compartir mi pantalla para mostrarle esos comandos. Nosotros los vamos a utilizar los comandos directamente, ¿verdad? Bueno, aquí están. Este está en el archivo que yo subí al campus. Aquí están los comandos que utilizamos. Está sudo, que es este ya lo hemos utilizado, que es para escalar privilegios y significa super user do, que hacer lo que hace el superusuario. Luego está el comando ls, que es para listar archivos, listar directorios. Luego está el comando cd, ¿verdad? Que es change directory, para cambiar de un directorio a otro, subir a un nivel o bajar, ¿verdad? pwd, que significa ver el directorio actual, la ruta, ¿verdad? El path. df, para ver los discos que están en uso. Luego de montar un file system, yo puedo verlo con la opción df. Está el comando mkdir, rm, bueno, en este caso solo es rm, perdón. rm, y para borrar un directorio es rm, el directorio menos r, para que sea recursivo y lo pueda borrar. Si ya tiene datos ese directorio y tiene otros directorios adentro, los borra. Y le pone R y menos F también para que no le esté preguntando si lo quiere borrar o no. Entonces cada una de las opciones uno lo puede ir modificando para que tenga un alcance distinto.
Ok, luego está la opción CP, ¿verdad? Que es copy, MB para mover, RM, ¿verdad? Que es el que hablábamos hace un momento, que es para borrar. Está también CAT, ¿verdad? Que es para ver el contenido de un archivo. BI, ¿verdad? Que es para, es un editor de texto. Para apagar el servidor está el shutdown 0. Puedo usar también init 0. Para reiniciar un servidor puedo usar shutdown -R 0. Este 0, le explicaba la vez pasada que es la cantidad de segundos. Yo le puedo poner 10, le puedo poner 20, 50. Es la cantidad de segundos para que esa acción se ejecute. Entonces, como un timing que ustedes le dan y después de ese tiempo él baja los servicios. Y luego está el init 5, ¿verdad? Que también es reiniciar. Ok, entonces vamos a practicar algunos de estos comandos, ¿verdad? Varios ya los hicimos. Voy a compartir de nuevo mi consola. Ok, entonces vamos a... El primer comando era ls, ¿verdad? ls es para listar. Yo puedo darle ls-l, ok. Voy a pasarme a una carpeta que esté, por ejemplo, yo les hablaba que yo puedo directamente subir, si yo quiero cambiarme a un directorio, en este caso ya vi que estoy directo en MNT. Si yo quiero escribir y pasarme al directorio que está dentro de MNT, que se llama disco 100, yo solo escribo cd disco 100, ¿ok? Y me paso al directorio disco 100. pwd para ver la ruta y ya estoy adentro, ¿ok? Si yo quiero pasarme directamente al root, ¿verdad? Al directorio inicial, yo le puedo dar cd espacio pleca, ¿ok? Entonces me paso al directorio root. pwd, ya estoy ahí. Entonces le voy a dar de nuevo ls-l para saber, por ejemplo, la lista de, en este caso solo tenemos directorios. ¿Cuáles son los directorios que están creados ahí? Todos estos directorios los creó automáticamente Linux, son los que normalmente usa para trabajar. ¿Ok? Entonces ya hicimos la práctica de ls, cd, pwd, df, ¿verdad? Df es otro comando que significa ver los discos y los puntos de montaje. ¿Ok? Yo puedo utilizar solo df o df-l para listarlos, o df-lh. H es, como les decía antes, es verlo en notación humana, para verlo en gigas. Ok, entonces ya me sale distinto y me sale, voy a fijarme en el punto de montaje que hice al final, que es pleca D, pleca XBDG1, que son 100 gigas. Ok, y este punto de montaje está en la carpeta pleca MNT, pleca disco 100. Ok, entonces ahora voy a hacer acciones, manipulación de directorios y de archivos. Voy a irme al punto de montaje. Ok, yo me puedo ir paso por paso, es decir, si yo quisiera, yo estoy, recuerden, en el directorio raíz. Si yo quisiera irme de un solo a MNT disco 100, yo puedo irme. Solo escribo cd pleca MNT pleca disco 100. Ok, ahí estoy. Vean. Y sin necesidad de irme primero a MNT y después darle cd disco 100. Yo me puedo ir a una ruta directa. Entonces le doy ls-l para ver qué es lo que hay. No hay nada. Voy a crear un archivo, ¿verdad? Voy a utilizar el editor de texto de Linux que se llama VI. Le voy a escribir VI, ¿verdad? Perdón, VI se llama. Le escribo el nombre, sería prueba, la extensión txt. Le doy Enter. Me aparece el editor de texto. Bueno, aquí hay varios comandos que uno necesita saber. Si yo quiero empezar a agregar líneas, yo le escribo la letra I y ya estoy en modo de inserción. Voy a escribir el texto. Este es un archivo de prueba. Enter. Este es un editor de texto, ¿verdad? Bien básico.
creado por Marvin Goza. Fecha. Vamos a escribir una fecha y 8 de 2020. Y ok, yo para salvar el archivo presiono la tecla Escape y ya salgo del modo de edición, de inserción y le doy dos puntos W y el signo de admiración para abajo. Y esto es, aquí hay un problemita. Ok. ¿Por qué? Porque entré, bueno, aquí me voy a salir 2 puntos Q, signo para abajo. Porque tengo que usar siempre, es por el tipo de usuario, sudo. Vamos a otra vez. Presiono I. Este es un archivo por Marvin Mendoza. Aquí le escribo la fecha, ¿verdad? 10. Okay. Y yo les dije, para guardar lo que hicimos, 2 puntos W, signo de admiración para abajo, enter. Aquí ya dice que ya lo escribió. 2 puntos Q, signo de admiración para abajo, de cierre, y me salvo con ese archivo. Entonces ya tengo un, ¿verdad? ls-l, ya tengo un archivo, ok. Ok, yo si quisiera ver ese archivo de nuevo le doy vi prueba.txt. Aquí está, vean lo que acabo de hacer. 2 puntos Q, signo de admiración, me salgo. Si yo no quiero entrar y solo quiero ver lo que hay en un archivo, le escribo el comando cat. Y le escribo el nombre del archivo, prueba.txt. Y aquí ya me sale, ven, este archivo, el contenido, que es lo que yo tengo en ese archivo. Esto es un tallercito bien básico de Linux, de comandos bien los más usuales, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que uno tiene que saber. Por ejemplo, crear usuarios, crear roles. Ok, también es otra cosa importante que uno... Pero bien, para un primer intento creo que yo, bueno, por lo menos se va a hacer que ustedes conozcan este ambiente, ¿verdad? Que créanme que cuando uno administra y sabe utilizar estos comandos, se vuelve bien práctico porque ya Linux también tiene consolas de administración de entornos gráficos, ¿verdad? Un escritorio como tipo Windows, pero muchas cosas son, es mejor administrarla por comando, se siente más cómodo y hay más opciones, ¿ok? Bien, entonces en este caso, bueno, permítame. Ok. No, pensé que había una pregunta. Ok, entonces acá el paso que sigue son el apagar, ¿verdad? El servidor o reiniciar. Ok, ¿cuál es la diferencia? Obviamente reiniciar me cierra, ¿verdad? Y obviamente vuelve a arrancar el servidor y el apagar pues lo apaga, ¿verdad? ¿Y cómo lo enciendo? Tengo que ir a la consola de AWS e iniciarlo de nuevo. Entonces aquí lo voy a apagar. El comando para apagarlo, ya les había dicho, yo puedo escribir init 0, ¿verdad? Y este lo va a apagar. O puedo escribir shutdown 0. Y este también lo va a apagar. Ok. Entonces le doy enter. Ah, ok. Es por el privilegio también siempre. Bueno, ya cerró, ¿verdad? Voy a irme a la consola de AWS. Les voy a compartir. Tenía este mensaje. Ok. Me parece que todavía está corriendo, pero es que está bajando los servicios. La voy a refrescar. Y aquí ya está detenido, ¿verdad? Ok. Con esto se finaliza el laboratorio.